sábado 5 de septiembre del año 2020. Y en este día queremos pedir por la salud de Meyi y de la familia Martínez. Queremos pedir por Elenita, por la salud de Sandro Reyes, por la salud del padre Martín Martínez, por la salud de Isabel y por el fortalecimiento de su familia. Quiero pedir también por la recuperación de Flaviana Mayorga Pérez, de Teresa Hernández Macías. Quiero también pedir por la fortaleza y la salud de todos los que tienen el COVID-19 y por todas las personas que han fallecido a causa de esta enfermedad. Quiero pedir por el consuelo, la fortaleza y la esperanza de sus familias. Quiero pedir también por todos nuestros hermanos y hermanas desaparecidos, especialmente por todos los secuestrados, por todos los que han perdido la vida. Quiero pedir particularmente por Florencia García Ramírez, que se encuentra lejos de su hogar y aún no ha sido encontrado, para que el Señor les dé a los familiares el consuelo y el pronto reencuentro con ella. Quiero pedir por todos los que no tienen trabajo, por todos los que están tristes, por todos los que están desconsolados, por todos los que se encuentran lejos de sus seres queridos. Quiero pedir por todos los que se encomiendan a nuestra oración y nos piden oraciones a través de las redes sociales. Quiero pedir finalmente por todos los que vivirán con nosotros esta celebración de la Eucaristía. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar María de Nazaret. La Virgen a quien Dios Padre eligió por Madre del Hijo Santo de Dios, María que nos conduce al amor, María de mi Señor. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos de nuestras faltas, pero confiando en la infinita misericordia del Padre, decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nosotros
en este día por todos los que se encomiendan a nuestra oración y pedimos por todos los que vivirán con nosotros esta Eucaristía por sus necesidades particulares. Padre Celestial, que nos has dado a María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos e hijas suyos, y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar la palabra del Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si he hablado de Apolo y de mí, ha sido para que aprendieran con este ejemplo a no enorgullecerse de uno despreciando al otro, como ya se los he escrito a ustedes. Pues, ¿quién te ha hecho superior a los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no lo hubiera recibido? Con que ya estén ustedes satisfechos, ya son ricos, ya han obtenido el reino sin nuestra ayuda. Ojalá fuera esto verdad, para que también nosotros reináramos con ustedes. Porque me parece que a nosotros los apóstoles, Dios nos trata como a los últimos de todos, como a la gente condenada a las fieras. Pues nos hemos convertido en todo un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. En efecto, nosotros somos los locos a causa de Cristo, y ustedes los sensatos en las cosas de Cristo. Nosotros los débiles y ustedes los fuertes. Nosotros los despreciados y ustedes los dignos de respeto. Hasta el presente pasamos hambre y sed. Vamos pobremente vestidos y recibimos golpes. Andamos errantes y nos fatigamos, trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y nosotros les decimos el bien. Nos persiguen y lo soportamos. Nos calumnian y correspondemos con bondad. Nos tienen incluso hasta el día de hoy como la basura del mundo y el desecho de la humanidad. Les escribo esto no para avergonzarlos, sino para llamarles la atención como a hijos queridos. Pues aunque como cristianos tuvieron ustedes 10,000 maestros, no tienen muchos padres, porque solamente soy yo quien los he engendrado en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Palabra de Dios. El Señor cuida de quienes lo aman. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor cuida de quienes lo aman. Satisface los deseos de sus fieles, escucha sus gritos de auxilio y los salva. El Señor cuida de los que lo aman, pero destruye a los malvados. El Señor cuida de quienes lo aman. Que mis labios alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan ahora y para siempre. El Señor cuida de quienes lo aman.
Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces, unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer el sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que él tenía hambre, él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y los dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos en torno a la palabra que el Señor nos regala el día de hoy. En la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, vuelve Pablo otra vez a dar el ejemplo. ¿Y el ejemplo de quién? De él como apóstol y de Apolo, otro evangelizador del que ya habíamos oído hablar hace unos días atrás. Recordemos que la comunidad decía que unos eran de Pablo, otros eran de Apolo, como si fueran dos bandos divididos. San Pablo les había dicho que no les hablaba, había procurado hablarles primero, darles el alimento como de niños chiquitos, porque todavía los dominaban sus pasiones. Y yo les decía que una pasión era una inclinación que en un principio es buena, como admirar a alguna persona, pero ya cuando alguien se pone a hacer chocar a dos personas, ya no es admiración, entonces ya vienen esos sentimientos como de envidia, o esos sentimientos de comparación, o esos sentimientos de echar a pelear a dos hermanos. Y entonces por eso Pablo dice: oye, si he hablado de Apolo y de mí, ha sido para que aprendieran con este ejemplo a no enorgullecerse de uno, despreciando al otro, como ya se los he escrito a ustedes. Y aquí les hablaba de esto, que se dejan dominar por la pasión, la comunidad de Corinto. Ayer veíamos que a Pablo lo criticaban, ¿verdad? Y decía Pablo: pues a mí, ustedes no van a juzgar, ni yo puedo juzgarme, hay que esperar a que venga el Señor y nos juzgue. Y hoy escribe: pues, ¿quién te ha hecho superior a los demás? ¿Qué tienes que no haya recibido? Y si no has recibido, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? Todo eso, todo lo que tenemos, viene de Dios. Todo lo que somos, Dios nos lo ha regalado. Todo lo que recibimos como dones a lo largo de nuestra vida es un regalo de la providencia divina. Es decir, del Señor que nos provee, del Señor que nos da, del Señor que nos lo regala. ¿Con que ya están ustedes satisfechos? Ya son ricos, ya no han pedido el reino sin nuestra ayuda. Ojalá fuera esto verdad, y San Pablo, para que también nosotros reináramos con ustedes. Porque me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos trata como a los últimos de todos, como gente condenada a las fieras, pues nos hemos convertido en espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Si hubo alguien que sufrió en los primeros tiempos de la comunidad, fueron los apóstoles. Casi todos ellos murieron mártires, es decir, dando la vida, derramando su sangre. ¿Y quiénes quedaban con vida? Pues gran parte de la comunidad. Y a los apóstoles, como a Pablo, recordemos que a Pablo le tocó muy duro, le tocó ser perseguido, le tocó ser apedreado, le tocó ser, criticado, le tocó que le levantaran falsos testimonios, le tocó maltratos muy fuertes. Y al final perdió la cabeza. Literalmente, le cortaron la cabeza en un lugar que se llama Trefontana, en Roma. Y ahí murió Pablo. Pero Pablo fue hasta el final alguien dedicado a Cristo. Por eso les está diciendo esto, ¿verdad?
parece que los apóstoles eran como un espectáculo y la comunidad como observando. Y la comunidad pues tranquila, porque los que llevaban la labor, los que eran la punta de lanza en la evangelización, pues eran los apóstoles. La comunidad solo recibía. En efecto, nosotros somos los locos a causa de Cristo y ustedes los sensatos, o sea, los que tienen sentido en las cosas de Cristo. Nosotros los débiles y ustedes los fuertes. Nosotros los despreciados y ustedes los dignos de respeto. Hasta el presente pasamos hambre y sed. Vamos pobremente vestidos y recibimos golpes. Andamos errantes y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y nosotros les deseamos el bien. Nos persiguen y los soportamos. Nos calumnian y correspondemos con bondad. Nos tienen incluso hasta el día de hoy como la basura del mundo y el desprecio de la humanidad. Es la vida de Pablo. Les está haciendo ver todo lo que le está pasando y todo lo que la comunidad no está sufriendo. Todo lo que la comunidad no le toca experimentar. Le toca experimentarlo al apóstol. Por eso les dice, les escribo esto no para avergonzarlos, sino para llamarle la atención como hijos queridos. Porque el que se parte el lomo en una familia o en la comunidad es el apóstol. En la familia es el padre de familia o la madre de familia. Y muchos hijos no sufren. Por eso hay como este ejemplo de él como un padre y ellos como unos hijos. Por eso les dice, pues aunque como cristianos tuvieran ustedes 10,000 maestros, no tienen muchos padres, porque solamente soy yo quien los ha engendrado en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El apóstol es el predicador, es el que les ha llevado a Cristo, es el que los ha engendrado a Cristo, es el padre de la comunidad. Estuvo con la primera lectura. Con el Salmo 144, este es un salmo que nos habla de las maravillas de Dios, de cómo uno tiene que estar atento a lo que Dios hace por nosotros, de cómo Dios es fiel, de cómo Dios es cercano, de cómo Dios está cerca de los que lo invocan. Y no solamente la cercanía de Dios, sino también el amor de Dios. Yo algunas veces les he dicho que cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Por eso el Salmo empieza diciendo, siempre es justo el Señor en sus planes, y están llenas de amor todas sus obras. Y nosotros somos obra suya. Nosotros cuando vemos un espectáculo en la naturaleza, es obra de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Nosotros cuando contemplamos en las cosas que vivimos, en las cosas que nos toca experimentar, en las experiencias que nos toca vivir, vemos el signo del amor de Dios, vemos la marca del amor del Señor. No esté lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca del Señor, de que lo invocan. No es un Dios lejano, es un Dios cercano, es un Dios íntimo, es un Dios que está como a flor de piel de nosotros. Es como cuando juntamos nuestras manos así cerquita y las movemos un poquito, empezamos a sentir calorcito. Pues así es Dios, ¿verdad? Está bien cerquita de nosotros. Satisface los deseos de sus fieles, escucha sus gritos de auxilio, los salva, y el Señor cuida de los que lo aman, pero destruye a los malvados. Esto que veníamos teniendo ayer también en el Salmo 144. El Señor cuida de los justos, pero a los malvados los elimina, los destruye. Que mis labios alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan ahora y por siempre. Siendo testigos de esa cercanía, de ese amor, de ese cuidado por nosotros, no queda más que alabar. Finalmente, con el Evangelio nos presenta San Lucas este texto en el que dice que Jesús va atravesando los sembrados con sus discípulos y estos iban arrancando espigas, frotándolas y comiéndose los granos. Aquí hay un detalle, es un día sábado. ¿Y qué pasa el sábado? Los judíos pensaban que como Dios había creado en 6 días el mundo y el 7º había descansado, el judío tenía que imitarlo también descansando el día sábado. ¿Y qué se hace el día sábado? Pues se dedicaba a alabar a Dios.
¿Por medio de qué? En la escucha de la palabra en la sinagoga y meditando la palabra de Dios. Pero Jesús, con sus discípulos, es un maestro itinerante, es decir, alguien que no tiene morada, va de aquí para allá, no tiene casa y van de un lado para otro, y va con sus discípulos, y los discípulos pues tienen la misma suerte que él. Entonces pues pasan por el campo que está con las espigas maduras, toman espigas, las frotan, comen los granos, y esto los fariseos lo critican, porque se decía que el sábado no se tenía que hacer ningún trabajo, porque se tenía que imitar a Dios en el descanso. Pero ellos están hambrientos, por eso están comiendo esos granos. Ellos tienen hambre. Y para Jesús es importante que el hombre pues tenga esta libertad, sobre todo cuando ellos no tienen hogar y cuando ellos están pasando por un lugar donde pueden saciar su hambre, pues tienen que comer. Pues hasta el sábado los hombres y las mujeres comían. Esto se les va a los fariseos que critican a Jesús. Y por eso Jesús le va a decir, ¿acaso no es medio lo que hizo David una vez que tenían hambre, él y sus hombres? David iba huyendo de sus enemigos. Y un día, pues estando en campaña, es decir, estando en guerra, pues de repente pasa al templo del Señor y dice, ¿no tiene nada que comer? Y dice el sacerdote, pues no tenemos nada, pero miren, aquí están unos panes que solamente los sacerdotes comemos, tómalos. Y por eso sacian su hambre y sus hombres. Y le pone este ejemplo, ¿verdad? Y le va a decir, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Porque si Dios instituyó esto para el hombre, o así lo tomaban los judíos, pues también el Hijo del Hombre podía permitir esa libertad de que ellos saciaran su hambre en ese momento que estaban viviendo. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, esto es bien interesante y bien importante tenerlo en cuenta. Este ejemplo que nos da Pablo de cómo los apóstoles viven las situaciones difíciles, de cómo los apóstoles viven las situaciones más complicadas, de cómo los apóstoles de repente son perseguidos, de cómo los apóstoles son humillados, de cómo los apóstoles están viviendo trabajos. Y de repente la comunidad no se tiene que preocupar. Y yo pensaba esto en torno, por ejemplo, cuando hay padres de familia, madres de familia, de repente que llevan toda la carga del trabajo, que tienen que tener para comer, que tienen que tener para vestir a la gente, a sus hijos, que tienen que llevar lo necesario para que la casa esté en condiciones, que tienen que tener el detergente, que tienen que tener la balosa, que tienen que tener todas las cosas necesarias para la casa. Y a veces los hijos exigiendo como que el padre o la madre no hiciera nada, como que el padre o la madre estuvieran ahí sentados, como que el padre y la madre fueran unos flojos. Y creo que no va por ahí. Nosotros también, por ejemplo, en la cuestión de la iglesia, pues de repente hay gente que tiene responsabilidades y tiene responsabilidades más grandes que uno. Y de repente nos da por criticar. Pero no nos toca tener esas responsabilidades que tiene esa gente. Que tiene el obispo, que tiene el papa, que tiene el párroco, que tiene no sé quién, que tiene el catequista, que tiene el ministro. Y a veces criticamos. Y a veces no, a nosotros no nos pasa nada y a veces decimos que si yo fuera ese, yo no sería así. Pero a lo mejor seríamos peor. A lo mejor seríamos más ineptos que las personas que criticamos. Y por eso es bien importante esto que dice Pablo. Pues, ¿quién te ha hecho superior a los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido? Y todo es don de Dios. Tanto lo que tienen los responsables
de una comunidad familiar, eclesial, social, como lo que tenemos nosotros. Todo lo hemos recibido de Dios. Y esto hay que agradecérselo a Dios. Y eso es muy importante, porque nosotros tenemos que rogar por nuestros padres, tenemos que rogar por nuestros encargados de iglesia y tenemos que rogar por los que nos dirigen, ¿verdad? Y esto es una cosa importante, como dice Pablo, se dirige a ellos como hijos. Dice, no quiero llamarle la atención, sino como a hijos queridos. No quiero avergonzarlos, sino es llamar la atención. Pablo sabe tener como estas palabras que son fuertes, pero también sabe tener la atención de un padre. Y a esto nos invita a que nosotros, si somos responsables de una comunidad, si somos responsables de una familia, si somos responsables de una célula social o somos responsables de una comunidad, de una nación, pues tenemos que tener esta cercanía hacia los que Dios nos ha confiado. Porque Pablo soportaba los sufrimientos, las persecuciones, las calumnias, los malos momentos, los soportaba por amor a Cristo y por amor a la comunidad. Y eso también tenemos que tener nosotros como responsables de una comunidad. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 144 decía yo que el Señor siempre está cercano a nosotros, que el Señor está siempre juzgándonos con el amor. Su juicio es el amor y están llenas de amor todas sus obras. Satisface los deseos de sus fieles y escucha sus gritos de auxilio y los salva. El Señor cuida de los que lo aman, pero destruye a los malvados. Yo hace un ratito atrás veía como una periodista estadounidense pues hacía un reportaje de los que estaban siendo desalojados de sus casas por la cuestión de la pandemia, pues que no habían podido pagar sus alquileres, sus rentas. Y entonces pues eran desalojados de sus casas. Ahí llegaba la policía y los expulsaba de las casas, y de repente pues ¿a dónde iban? Me llamó mucho la atención de una viejita que estaba sola, y cómo el policía llama a servicios sociales para que se hagan cargo de la señora. Esto me llamó mucho la atención porque el policía pues pudo haberla dejado en la calle y nada más. No fue insensible, sino que pudo poner lo que tenía al servicio de esta señora, ¿verdad? Pudo llamar a una instancia que la ayudara y que la ayudara a salir y que no quedara desamparada. Lástima que esto no se puede hacer no lo puedo hacer con todos, pero solo tengo este ejemplo para decirles cómo es importante lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Y no dudo que estas personas que hayan sido expulsadas, siempre haya una puerta que se abra de un familiar, de un amigo, de alguien que no los deje en la calle. Ciertamente algunas personas a lo mejor se quedarán literal en la calle, pero siempre el Señor saldrá con algún amigo, con una mano generosa o con alguien que siempre está dispuesto a echarles una mano en medio de esta situación difícil y que a veces se torna caótica para algunas personas. Y finalmente con el Evangelio, esto que nos presenta hoy San Lucas, decía que es de esto del sábado, de cómo el fariseo no tiene en cuenta la necesidad de esos hombres que necesitan de comer. Ustedes recuerdan cuando Jesús cura también a un tullido en la sinagoga y era un día sábado. Y le dice, ¿qué está permitido del sábado? ¿El bien o el mal? ¿Dejar que muera un hombre o salvarle la vida? Y le dice al tullido que estire la mano. Y por eso querían acabar con él.
cómo es importante también nosotros que a veces no tenemos como en cuenta eso que dice Jesús, ¿verdad? De la misericordia en el día del Señor. El día del Señor para ellos es el sábado, el día del Señor para nosotros es el domingo. Pero cómo es importante este gesto de amor hacia estos que tenían hambre, ese gesto de salud hacia aquel que estaba tullido. Y nosotros estamos invitados a lo mismo. Y volviendo al ejemplo atrás que le decía al policía, yo también me ponía a pensar el día de hoy, ¿cómo esos jueces sin corazón, yo pensaba así, de repente dicen, desalójenlos? Y no están viendo que la gente no está teniendo trabajos, y no están viendo que la gente está pasando necesidades, y no están viendo que la gente está pasando situaciones difíciles, porque no pueden volver a trabajar a causa de la pandemia. Porque no toman en cuenta las cosas que están poniendo como excusa y que son válidas para quedarse allá y seguir habitando y poderles dar una tregua. Y a veces cuando ponemos la ley por la ley, pues a veces hacemos injusticias muy grandes. A veces hacemos cosas que no están bien. Y esto te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Por eso hay que poner en primer lugar lo que quiere el Señor. En primer lugar está el hombre. En primer lugar está la persona. Porque gracias a que el Señor es dueño del sábado, Él lo ha puesto para que no haya esclavitud en el sábado, para que el hombre no sea explotado, para que el hombre descanse y tenga su momento de reposo. Pues también este sábado o estas cosas legales que nos toca hacer en el día del Señor, pues tenemos que hacer siempre lo que sea bueno. Tenemos que hacer siempre lo que le agrade al Señor. Tenemos que hacer siempre lo que vaya en bien de nuestros hermanos y hermanas. A ti, Señor, te ofrezco el pan, acéptalo, es nuestro don, salmo de amor, signo de unidad, bendícelo en tu bondad. Congrega, oh Dios, ante tu altar, a los que en ti han de vivir, juntos están para celebrar el memoria de redención. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde los siglos, para que el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo, nuevo Adán, y en María, nueva Eva, se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria.
Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que al mundo en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos como hermanos y hermanas
el saludo de la paz. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invito a todos que repitan la comunión espiritual, aquellos que no han podido recibir a nuestro Señor Jesucristo. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y te deseo sobre todas las cosas y te deseo en el alma. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Y como si yo hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre el canto de salida. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ave María Purísima,
San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor nos bendiga.